Las antorchas parpadeaban, arrojando sombras danzarinas contra los muros de piedra del salón del consejo en las colinas grises. Sentía el frío suelo de piedra calar mis rodillas, y las cadenas mordían mis muñecas con una ferocidad que ya me resultaba familiar. 7 ancianos, sus rostros cincelados por el juicio y por resentimientos que parecían tan viejos como las propias montañas que nos rodeaban, formaban un semicírculo frente a mí. Detrás de ellos, las imponentes estatuas de piedra de los primeros lobos montaban guardia, figuras hieráticas que habían sido testigos de 1000 juicios y jamás se habían movido. O eso creía yo, hasta esa noche. El anciano Carlos se levantó de su asiento. El roce de sus túnicas ceremoniales era un sonido seco, como hojas muertas arrastradas por el viento. María Greystone, dijo, su voz resonando con una autoridad que me helaba la sangre. Se te acusa de portar la línea de sangre maldita de los lobos diamante. Por la seguridad de nuestra manada, por la preservación de nuestro futuro, te transformarás ante este consejo. Y cuando lo hagas, pondremos fin a lo que debió haber muerto con tu abuela. Mi respiración se cortó. Sentía mi loba agitarse dentro de mí, asustada y furiosa, a partes iguales. 23 años. 23 años ocultando lo que era. Mi madre había muerto protegiendo este secreto, y ahora ellos lo arrastrarían a la luz y me destruirían por ello. Por favor, balbuceé, mi voz apenas un susurro que se perdía en la inmensidad del salón. No he hecho nada malo. He servido a esta manada toda mi vida. Trabajo en el archivo histórico de la manada. Me mantengo al margen. Yo solo. Tú existes, me interrumpió la anciana Ana, su voz afilada como una cuchilla que me cortó el aire. Solo eso ya es una transgresión. Se suponía que tu línea de sangre debía terminar. Tu abuela prometió que no tendría hijos. Mintió. Tu madre perpetuó esa mentira. Y ahora te presentas ante nosotros, la última semilla de un árbol corrupto. La multitud reunida detrás de mis cadenas murmuró su aprobación. Reconocí caras que conocía desde la infancia, personas a las que había ayudado, gente que había considerado amigos. Ahora me miraban como si fuera una plaga, un mal contagioso. ¿Qué hicimos?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Qué crimen cometió mi línea de sangre? El anciano Carlos sonrió, pero no había calidez en su expresión. Era una sonrisa fría, llena de desprecio. Tu ignorancia no es inocencia, muchacha. Se suponía que los lobos diamante eran dioses entre nosotros. Pelaje blanco puro que brillaba como diamantes triturados. Ojos que podían ver a través de cualquier engaño. Fuerza que hacía que los alfas parecieran cachorros. Tu tatarabuela fue la última loba diamante verdadera, y casi destruyó a toda nuestra manada con su poder. Podía obligar a cualquier lobo a obedecerla. Podía romper los lazos de unión con una palabra. Ella no podía hacer nada de eso. Mi voz, apenas un hilo al principio, se quebró con una fuerza inesperada, resonando en el silencioso salón del consejo. Estás describiendo a un monstruo. Los registros del archivo cuentan una historia diferente. Ella intentó detener a un alfa corrupto de vender miembros de la manada a cazadores. Ella trató de salvar. La bofetada fue tan rápida que no la vi venir. La anciana Ana estaba sobre mí, su mano todavía levantada. El ardor en mi mejilla izquierda era tan intenso que me hizo ver estrellas. No hablarás, te transformarás. Y cuando tu loba diamante emerja, haremos lo que debió haberse hecho generaciones atrás. Pondremos fin a ti y contigo a la amenaza que tu clase representa para la jerarquía natural de la manada. ¿Y si me niego? Apenas pude articular,
con el sabor metálico de la sangre en mi boca. Entonces usaremos el collar de plata. La voz provino de las sombras detrás de los asientos de los ancianos, y mi sangre se heló. El Beta José emergió a la luz de las antorchas, llevando un collar que relucía con un brillo enfermizo. Suficiente plata para quemar mi resistencia. Suficiente para forzar a mi loba a avanzar, quisiera yo o no. El collar te hará transformar, continuó José, acercándose con una lentitud que me torturaba. Y te dolerá todo el tiempo, o puedes transformarte voluntariamente. De cualquier manera, esto termina esta noche. Miré desesperadamente a mi alrededor en la cámara. Las cadenas, el collar, los ancianos que ya habían decidido mi destino, la multitud que quería mi sangre porque les habían enseñado a temer lo que no entendían. Nadie vendría a salvarme. Cerré los ojos, tratando de encontrar un centro en medio del caos. Sentí a mi loba, temblorosa, casi suplicante, esperando mi permiso. Lo siento, mamá. Susurré, apenas un aliento. Intenté mantener la promesa. La transformación comenzó como siempre lo hacía, una sensación de tirantez profunda en mi pecho, los huesos comenzando su familiar reorganización. Pero, mientras mi loba ascendía a la superficie, algo más sucedió. Algo que nunca había ocurrido en todas mis transformaciones secretas en el bosque de pinos altos, donde nadie podía verme. Luz. Comenzó en mi pecho y se irradió hacia afuera, pura, blanca y brillante como un sol invernal. Las cadenas alrededor de mis muñecas empezaron a brillar, luego a agrietarse, luego a estallar en pedazos. Mi forma humana cedió a mi loba, y mientras aterrizaba sobre mis 4 patas, toda la cámara quedó en silencio. Mi pelaje era blanco, no el blanco cremoso de un lobo ártico, ni el blanco sucio del camuflaje invernal. Era un blanco cristalino puro que atrapaba la luz de la antorcha y la devolvía en 1000 facetas, como diamantes, como estrellas trituradas, como todo lo que los ancianos temían. Pero eso no fue lo que hizo que la multitud jadeara. Detrás de los ancianos, las antiguas estatuas se estaban moviendo. Piedra molida contra piedra mientras los lobos tallados giraban sus cabezas. Sus ojos, que habían sido granito en blanco durante siglos, comenzaron a brillar con la misma luz blanca que emanaba de mi pelaje. Una por una, las 7 estatuas descendieron de sus pedestales. El anciano Carlos tropezó hacia atrás. Su rostro se descompuso en una palidez fantasmal. Imposible. Los guardianes no se han movido desde la fundación. Solo responden a un verdadero lobo diamante. La voz sacudió la cámara. Provenía de la estatua más grande, un lobo macizo tallado en granito negro. Mientras descendía, la piedra caía como una piel muda, revelando no roca, sino pelaje y músculo y ojos que ardían con fuego antiguo. Hemos esperado, continuó el guardián, su voz resonando con el peso de siglos. Hemos observado, hemos visto cómo las mentiras que se contaron a sí mismos se convertían en historia. Y ahora la última hija de la línea de sangre diamante se presenta ante nosotros, condenada por el crimen de existir. Los lobos diamante eran peligrosos, protestó el anciano Carlos, pero su voz había perdido su autoridad. Era apenas un balbuceo. Podían controlarnos, podían destruir el orden natural de la vida en la manada, podían exponer la corrupción, corrigió el guardián, podían sentir las mentiras, podían ver a través de la manipulación, la codicia y la podredumbre que corroe los lazos de la manada desde dentro. Por eso los mataron. No porque fueran peligrosos para los lobos, sino porque eran peligrosos para los lobos que deseaban gobernar a través del miedo. Los otros 6 guardianes habían despertado por completo ahora,
formando un círculo alrededor de mi forma de loba. Yo estaba en el centro, mi pelaje diamante aún brillando, mi corazón martilleando contra mis costillas. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Se suponía que las estatuas no eran lobos reales, eran solo piedra, solo símbolos. No, la verdad es que mi mente en ese momento era un torbellino de emociones, una mezcla de terror, asombro y una extraña sensación de pertenencia que nunca antes había sentido. ¿Qué significaba todo esto? Mis recuerdos de los archivos me decían que eran mitos, pero aquí estaban, palpables, poderosos. Maria Greystone, dijo el guardián negro, bajando su enorme cabeza a mi nivel. Hija de Helena, nieta de Sofía, sangre de la línea diamante. ¿Sabes lo que eres? Mi loba negó con la cabeza. No tenía voz en esta forma, pero el guardián pareció entender. Eres la primera loba diamante verdadera nacida en 4 generaciones. Tu madre era portadora de la sangre, pero no una diamante completa. Tu abuela, lo mismo. Ellas pudieron esconderse porque sus lobas eran ordinarias. Pero tú, los ojos del guardián recorrieron mi forma brillante. Eres lo que intentaron borrar. Eres la prueba de que ninguna línea de sangre, no importa cuánto la casen, puede extinguirse por completo. A veces, cuando las noches se hacían demasiado largas y el insomnio se apoderaba de mí en mi pequeña habitación del archivo histórico de la manada, mi mente volaba hacia mi abuela, Sofía. Nunca la conocí, por supuesto. Murió mucho antes de que yo naciera, pero mi madre, Helena, hablaba de ella con un respeto casi reverencial. Mi madre siempre decía que la abuela tenía una sabiduría profunda, una capacidad para ver más allá de lo evidente, una cualidad que, pensándolo ahora, era muy similar a lo que el guardián describía de los lobos diamante. Ella me había contado historias de cómo Sofía había notado las verdaderas intenciones de ciertos ancianos de la manada de Valle Escondido, cómo siempre supo quién actuaba con honestidad y quién tejía intrigas. La verdad, la veía como una especie de leyenda, no como una mujer real. Y ahora, aquí estoy, la encarnación de esa leyenda. Una parte de mí deseaba haberla conocido, haber aprendido de ella antes de que todo esto explotara. Otra parte, la más práctica y quizás la más asustada, se preguntaba si ella habría sabido cómo prepararme para todo esto. Pues lo acabaremos ahora mismo. El beta José se lanzó hacia adelante con el collar de plata, pero nunca me alcanzó. Uno de los guardianes se movió con una velocidad imposible, interponiéndose entre nosotros. El collar de plata tintineó al caer al suelo. «Apártate, este es un asunto de la manada». Se convirtió en nuestro asunto en el momento en que intentaste ejecutar a un lobo inocente por el crimen de su ascendencia, gruñó el guardián. Las leyes fundacionales son claras. Un lobo diamante no puede ser juzgado por un consejo inferior. Solo un alfa de linaje puro puede dictar sentencia. La anciana Ana encontró su voz, aunque le temblaba. No tenemos alfas de linaje puro. Los requisitos son imposibles. Ambos padres deben ser nacidos de alfa, y el lobo no debe portar rasgos recesivos. Tales lobos no han existido en más de un siglo. Eso no es del todo exacto. Cada cabeza en la cámara se volvió hacia la entrada. Un hombre estaba de pie en el umbral, y mi loba se quedó completamente quieta. Nunca lo había visto antes, pero lo conocía. Mi loba lo conocía. El reconocimiento fue instantáneo, absoluto y aterrador en su intensidad. Era alto, con cabello oscuro que caía sobre su frente y ojos del color del ámbar a la luz del fuego. Vestía ropa de viaje sencilla, pero se movía como un rey entrando en su sala del trono, completamente seguro, consciente del espacio que dominaba. Y su olor,
Mi loba gimió suavemente en mi garganta. Pino y viento invernal y algo oscuro y salvaje que me hacía querer bajar la cabeza y acercarme y huir, todo al mismo tiempo. Mi nombre es David Espinosa, dijo, entrando en la cámara con deliberada lentitud. Alfa de la Sierra del Norte. Mis padres son ambos nacidos de Alfa. No porto rasgos recesivos y he viajado 500 kilómetros porque escuché un rumor de que alguien en esta manada de poca monta intentaba asesinar al último lobo diamante existente. Se detuvo frente a los ancianos, su mirada recorriéndolos con evidente desprecio. Imaginen mi sorpresa al descubrir que el rumor era cierto. El anciano Carlos se irguió, intentando recuperar algo de autoridad. Esta no es su manada, Alfa Espinosa. No tiene jurisdicción aquí. En realidad sí la tengo. Las leyes fundacionales que usted acaba de invocar le dan a cualquier alfa de linaje puro el derecho a intervenir en la ejecución de un lobo diamante. Estoy invocando ese derecho. El juicio ha terminado. La chica está bajo mi protección. No puede simplemente. Sí puedo, lo estoy haciendo. Y si alguien en esta habitación intenta hacerle daño, me responderá a mí y a mi manada. Nosotros superamos los 300 miembros. ¿Cuántos tienen ustedes? ¿70? ¿80? La sonrisa de David era una muestra de dientes, feroz y amenazante. Elijan sus próximas palabras con mucho cuidado. La cámara quedó en silencio. Incluso el beta José se había quedado inmóvil, su mano apoyada en el cuchillo de su cinturón, pero sin sacarlo. Nadie quería iniciar una guerra que no podían ganar. El alfa dice la verdad, dijo el guardián negro. La ley es antigua y absoluta. La chica está ahora bajo su jurisdicción. Si algún lobo aquí desea desafiar eso, puede hacerlo en combate formal. De lo contrario, este juicio ha concluido. Bien. El anciano Carlos escupió. Llévatela. Pero que sepa esto, Alfa Espinosa. Esa chica es una maldición. No le traerá más que problemas a tu manada. Los lobos diamantes se llaman así porque son hermosos, raros y completamente inflexibles. Se romperán antes de doblarse. Ya lo verás. David no respondió al anciano. En cambio dirigió su atención hacia mí, y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que el mundo se inclinaba de lado. Mi loba quería transformarse de nuevo a humana. Quería hablar con él. Ni siquiera tenía palabras para lo que mi loba quería. La atracción era magnética, instintiva, abrumadora. ¿Puedes volver a tu forma humana?, preguntó, su voz más suave ahora, una calidez inesperada en el tono. ¿O necesitas tiempo? Cerré los ojos y busqué mi forma humana. La transformación fue más fácil esta vez. La luz se desvaneció a medida que mi loba se retiraba. Cuando volví a abrir los ojos, estaba arrodillada en el suelo de piedra, con mi sencillo vestido, mi largo cabello oscuro cayendo sobre mis hombros. Levanté la vista hacia David y sentí que se me cortaba la respiración. Como humano era aún más imponente, su presencia llenaba la habitación, la dominancia alfa emanaba de él en olas. Pero sus ojos eran amables, un contraste que me desconcertaba. ¿Puedes levantarte?, preguntó. Asentí y me puse de pie. Aunque mis piernas temblaban, las cadenas habían desaparecido, hechas pedazos por mi transformación. Los guardianes todavía nos rodeaban, sus formas masivas creando una barrera protectora entre la multitud y yo. Nos vamos, dijo David. Ahora mismo. Si tienes pertenencias que necesites, dime dónde están y las recuperaré. No tengo nada, admití. Mi voz era débil, aún sintiendo el impacto de la bofetada y el shock.
Solo el diario de mi madre en mi habitación en el archivo. Eso es todo. Entonces lo conseguiremos. Ven. Me tendió la mano y yo la miré. Este hombre era un extraño. No sabía nada de él excepto su nombre y su manada. Pero la alternativa era quedarme aquí, donde los ancianos encontrarían otra forma de matarme en el momento en que este alfa se fuera. Tomé su mano. El contacto envió una descarga por todo mi cuerpo. Chispas, electricidad, calor. Se sentía como llegar a casa y saltar por un acantilado al mismo tiempo. Los dedos de David se cerraron alrededor de los míos, y vi sus ojos, esos ojos ámbar, ensancharse ligeramente. Él también lo sintió. Antes de que te vayas, dijo el guardián negro, dirigiéndose a ambos, debes entender lo que ella es, lo que realmente fueron los lobos diamante. David asintió. Escucho. Los primeros lobos fueron creados por la diosa Luna para guiar y proteger a las manadas. Pero con el tiempo, algunos lobos se hicieron fuertes y comenzaron a usar esa fuerza para la dominación en lugar del servicio. Manipularon los lazos de la manada. Forzaron la sumisión a través del miedo. Torcieron la conexión sagrada entre compañeros en cadenas de control. La mirada del guardián se posó en mí. La diosa Luna se entristeció por lo que se habían convertido sus hijos. Así que creó una nueva línea de sangre, lobos cuyo pelaje brillaba como diamantes a la luz de la luna, cuyos ojos podían perforar cualquier engaño, cuya presencia recordaba a todos los lobos lo que estaban destinados a ser. No conquistadores, no tiranos, sino guardianes. Los lobos diamante no podían ser controlados, no podían ser obligados. No podían ser manipulados por aquellos que usarían los lazos de la manada como armas. Y como no podían ser controlados, fueron cazados, eliminados sistemáticamente por alfas que temían perder su poder. El último santuario de lobos diamante fue destruido hace 73 años. Creímos que la línea de sangre había terminado. Volvimos a la piedra, esperando un momento en que pudiéramos ser necesarios de nuevo. Los ojos del guardián brillaron más intensamente. Y ahora nos has despertado, Maria Greystone. La sangre corre verdadera en ti. Eres a quien hemos esperado. Mi garganta se apretó. ¿Qué se supone que debo hacer? No sé cómo ser lo que ustedes creen que soy. Yo solo trabajaba en el archivo. Catalogaba viejos registros. No soy especial. Te transformaste y despertaste a 7 guardianes que han dormido durante generaciones. El guardián bufó, un sonido grave y lleno de asombro. Portas una línea de sangre que los alfas han intentado exterminar durante siglos. Sientas que eres especial o no, lo eres. El tono del guardián se suavizó. Pero no caminarás por este camino sola. El lobo masivo se volvió hacia David. Viniste en el momento en que supiste que estaba en peligro. Cruzaste territorios de manadas sin permiso. Invocaste leyes antiguas que la mayoría de los alfas ni siquiera recuerdan que existen. ¿Por qué? La mandíbula de David se tensó. Todavía me sostenía la mano. No lo sé, simplemente me enteré de ella hace 2 semanas. Un susurro de un mercader ambulante sobre una chica en los archivos que hacía que las piedras antiguas se calentaran cuando pasaba. Me dije a mí mismo que tenía curiosidad, que valía la pena investigar. Pero cuanto más me acercaba, más no podía dejar de pensar en ella. Nunca la había conocido, nunca la había visto, pero sabía que tenía que llegar aquí. Tenía que detenerlos. Sus ojos ámbar encontraron los míos. Y ahora sé por qué. El lazo de compañero, dijo el guardián simplemente. Raro, precioso, inquebrantable, el mayor regalo de la diosa Luna y la más cruel de sus cargas. Estás destinado, Alfa Espinosa, tú y la última loba diamante.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un pronunciamiento del destino. Mi corazón martilleaba con una fuerza insensata. Lazo de compañero. Destinado. Había leído sobre ello en los viejos registros. La conexión que trascendía la elección, que unía a dos lobos con una fuerza más poderosa que la lógica o la razón. La mayoría de los lobos nunca encontraban a su compañero predestinado. La mayoría se conformaba con lazos elegidos, un compañerismo construido sobre la compatibilidad más que sobre un diseño cósmico. Pero este hombre había cruzado 500 kilómetros por mí, y yo lo había reconocido en el momento en que entró en la habitación. No puedo, susurré, la voz apenas audible. No puedo ser la compañera de alguien. No puedo ser responsable de... Ni siquiera sé cómo ser una loba diamante. ¿Cómo se supone que voy a ser la compañera de un alfa? La mano de David apretó la mía, pero suavemente. No tienes que decidir nada ahora mismo, pero sí tienes que dejar este lugar. Ven a mi manada, te protegeré, te daré tiempo para que descubras lo que quieres. Su voz bajó, un susurro que solo yo pude oír. No voy a forzarte a un lazo, María. Destinado o no, tienes una elección. Lo miré fijamente por un largo momento, buscando engaño en su rostro. Pero todo lo que vi fue honestidad, y debajo de eso, un anhelo que me hacía doler el pecho. De acuerdo, respiré, una decisión que no sabía de dónde había salido. De acuerdo, iré contigo. La recuperación del diario de mi madre fue tensa. David se mantuvo cerca de mí, una mano en la parte baja de mi espalda, guiándome a través de las miradas hostiles de los miembros de la manada que se habían reunido en los pasillos. El Beta José nos siguió a distancia, su expresión sombría pero controlada. Mi habitación en el archivo era pequeña y austera. Una cama, un escritorio, una estantería de libros. El diario estaba en la mesita de noche, su cubierta de cuero suave por años de manipulación. Lo tomé, lo apreté contra mi pecho. ¿Es todo?, preguntó David. Sí, dije, con una extraña sensación de vacío. No necesito nada más de este lugar. Salimos juntos por los archivos que habían sido mi santuario, pasando por los rostros de lobos que una vez habían sido mi comunidad. Nadie dijo adiós, nadie me deseó suerte. Solo me vieron irme con el mismo juicio frío que habían mostrado en el salón del consejo. Era como si mi existencia misma hubiera sido una afrenta, y ahora, al marcharme, no hacían más que confirmar su prejuicio. Un silencio pesado, cargado de rencor, se cernía sobre el lugar. Sentía el frío de sus miradas en mi espalda, como si quisieran incinerarme con solo la fuerza de su odio. Cuando llegamos a las fronteras de la manada, los lobos de David nos estaban esperando. Una docena de ellos, todos llevando el emblema de Sierra del Norte, un árbol plateado sobre tela negra. Se colocaron en una formación protectora, y cuando me acerqué, inclinaron sus cabezas en señal de respeto. Ella es María, dijo David a sus lobos. Está bajo mi protección directa. Cualquiera que la amenace a ella me amenaza a mí. ¿Entendido? Entendido, Alfa, corearon. Una de las lobas, una mujer de cabello canoso y ojos penetrantes, dio un paso adelante. Bienvenida, María. Soy Laura, la segunda de Alfa. Hemos preparado un lugar para ti en la casa del Alfa. Estarás a salvo con nosotros. La amabilidad en su voz casi me rompe. Logré asentir, sin confiar en mí misma, para hablar. El viaje hacia el norte duró 3 días. Viajamos a través de bosques que se hacían más densos y salvajes a medida que avanzábamos, por territorios donde los árboles crecían tan altos que bloqueaban el sol. Yo cabalgaba al lado de David, quien me había ofrecido uno de sus caballos. No hablamos mucho.
La presencia de los otros lobos y el agotamiento del viaje dificultaban la conversación, pero por la noche, cuando acampábamos, David se sentaba cerca de mí, sin tocarme, sin presionar, simplemente allí. Una presencia sólida y constante. Y yo me encontraba gravitando hacia él como una planta hacia la luz del sol. La segunda noche, finalmente hice la pregunta que me había estado quemando en la mente. ¿Por qué viniste realmente por mí? Dijiste que escuchaste que las piedras se calentaban cuando pasaba, pero eso no es suficiente para viajar 500 kilómetros. ¿Qué te hizo pensar que valía la pena salvarme? David miró fijamente al fuego de la hoguera durante un largo momento. Mi madre era portadora de sangre de lobo diamante, dijo finalmente. Nunca se transformó en uno. Su loba era ordinaria, pero me contaba historias sobre su abuela, que era una verdadera loba diamante. ¿Cómo podía ver las mentiras? ¿Cómo trató de detener a un consejo corrupto de vender miembros de la manada a cazadores? Mi respiración se cortó. Esa fue mi tatarabuela. El registro decía que tuvo una hija que dejó la manada, pero nadie sabía a dónde fue. Ella fue al norte, a mi manada. Se apareó con mi tatarabuelo y vivió escondida el resto de su vida. David se volvió para mirarme, la luz del fuego reflejándose en sus ojos ámbar. Mi madre me hizo prometer que si alguna vez oía hablar de otro lobo diamante, lo protegería. Dijo que nuestras líneas de sangre estaban conectadas por algo más que una historia compartida. Vaciló. Dijo que los reconocería cuando los encontrara, que mi lobo reconocería lo que habíamos perdido. ¿Te reconocí?, le pregunté, una mezcla de miedo y esperanza en mi voz. En el momento en que entré en esa cámara y te vi transformarte, mi lobo casi me arranca la piel para llegar a ti. Nunca había sentido algo así. Su mano se movió hacia la mía, luego se detuvo justo antes de tocarla. Sé que esto es abrumador. Sé que estás asustada, pero necesito que lo entiendas. No vine a reclamarte. Vine a salvarte. Lo que suceda después de eso es completamente tu elección. Mi mano acortó la distancia entre nosotros, mis dedos rozando los suyos. La chispa todavía estaba allí, cálida y eléctrica. Quiero conocerte, admití. No sé si estoy lista para un lazo de compañero o lo que significa ser una loba diamante o nada de esto, pero quiero conocerte. La sonrisa de David fue como el amanecer. Entonces empezaremos por ahí. La Sierra del Norte era diferente a cualquier manada que hubiera visto, donde mi antigua manada había construido su territorio alrededor de una fortaleza de piedra desmoronada. La Sierra del Norte se extendía por un valle de pinos ancestrales, con casas construidas en los propios árboles. Pasarelas suspendidas conectaban las viviendas, y por todas partes que miraba, veía lobos moviéndose con una confianza relajada. No me miraban con sospecha. Sonreían, asentían. Algunos incluso saludaban a su alfa, sus voces cálidas con un afecto genuino en lugar de miedo. La casa del alfa se encontraba en el corazón del territorio, una estructura masiva construida con madera y piedra que parecía crecer directamente de la tierra. Laura me llevó a una habitación en el tercer piso, espaciosa, con ventanas que daban al dosel del bosque y una cama llena de pieles suaves. «Esta es tuya mientras la necesites», dijo Laura. «Hay un baño por esa puerta y he dejado algo de ropa en el armario. Debería quedarte bien, pero si no, avísame». Se detuvo en la puerta. «El alfa ya te aprecia, María. Puedo verlo. Y eso significa que nosotros también te apreciamos. Estás a salvo aquí». Después de que Laura se fue, me desplomé en la cama y me permití llorar.
grandes sollozos convulsivos que había estado conteniendo durante días. Lloré por mi madre, muerta hace 5 años. Lloré por la abuela que nunca conocí, que había vivido toda su vida escondiéndose. Lloré por la manada que había perdido y el futuro que nunca esperé. Y debajo de todo, sentí a mi loba diamante revolverse. Ya no asustada, ya no escondiéndose, solo esperando. Los días que siguieron cayeron en un ritmo. David me dio espacio, pero siempre estaba cerca. Me mostró el territorio, me presentó a los miembros de la manada, me explicó sus costumbres y tradiciones. La Sierra del Norte operaba de manera diferente a mi antigua manada. No había un consejo de ancianos que tomara todas las decisiones. David consultaba con sus lobos, escuchaba sus preocupaciones, tomaba decisiones basadas en el consenso más que en la autocracia. Y cada día sentía que el lazo de compañeros se hacía más fuerte. Era como un hilo que conectaba mi corazón con el suyo, tensándose con cada sonrisa compartida, cada toque accidental, cada momento en que nuestras miradas se encontraban en una habitación. Al séptimo día, Laura me encontró en la biblioteca. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Una delegación de tu antigua manada acaba de llegar a nuestras fronteras. Están exigiendo tu regreso». Mi sangre se heló. «¿Qué?» «El anciano, Carlos y el beta José», explicó Laura, su mandíbula apretada. «Afirman que robaste registros sagrados de la manada cuando te llevaste el diario de tu madre. Dicen que contiene información clasificada sobre las defensas de la manada y que eres una amenaza para la seguridad». Laura tenía la expresión tensa por la ira. «Es obviamente una mentira, pero han invocado los derechos territoriales. Si formalizan la acusación, David tendrá que escucharlos o arriesgarse a violar la ley de manada. El diario es solo la escritura personal de mi madre. No hay nada sobre defensas en él. Son historias sobre mi abuela, consejos para mí, sus miedos sobre... Mi voz se quebró. Van a matarme si vuelvo. Entonces no vas a volver. Ven, David se está reuniendo con ellos ahora y tienes que estar allí. La reunión se llevó a cabo en el gran salón, una habitación circular con un techo abovedado que amplificaba cada sonido. David estaba sentado en una silla de respaldo alto en el centro, su postura relajada pero sus ojos afilados. El anciano Carlos y el beta José estaban frente a él, flanqueados por otros 2 lobos que no reconocí. Cuando entré, los labios de José se curvaron en una sonrisa cruel. «Alfa Espinosa», comenzó Carlos, su voz destilando un falso respeto. «Le agradecemos por dar refugio a la chica. Sin embargo, ella ha robado a nuestra manada un diario que contiene información sensible que podría comprometer nuestra seguridad. Le pedimos que nos la devuelva para que pueda responder por sus crímenes». Se llevó el diario personal de su madre. Eso no es robo, eso es herencia. La voz de David era tranquila, pero cortante. El diario se guardaba en nuestros archivos. Todos los materiales de los archivos pertenecen a la manada. Al retirarlo sin permiso, cometió un robo. Los ojos de Carlos brillaron. Seguramente comprende la gravedad de comprometer la seguridad de la manada. Alfa Espinosa. ¿Querría que un lobo de su manada huyera con documentos que pudieran exponer sus vulnerabilidades? La mirada de David se movió hacia mí. ¿Puedo ver el diario? Lo saqué de mi bolso con manos temblorosas y se lo entregué. Lo abrió con cuidado, pasando las páginas con deliberada lentitud. Lo vi cambiar su expresión mientras leía. Reconocimiento, luego tristeza, luego ira. «Esto es el diario de una madre para su hija», dijo, levantando la vista hacia Carlos. «Aquí no hay nada sobre defensas de la manada, nada sobre seguridad. Es poesía y consejos,
y cartas de amor a una niña que sabía que dejaría demasiado pronto. Están aquí para reclamar las cartas de amor de una mujer muerta porque no soportan que su hija haya sobrevivido. Está albergando a una criminal, Alfa Espinosa. Si no la devuelve, está violando la ley de la manada. Podemos llevar esto al Consejo Regional. Pueden abandonar mi territorio ahora mismo. David se puso de pie y la temperatura en la habitación pareció bajar drásticamente. María no cometió ningún crimen. Ustedes intentaron ejecutarla por nacer. Fracasaron. Y ahora se aferran a cualquier excusa para terminar lo que empezaron. Ella es un lobo diamante, gruñó José, su control finalmente rompiéndose. ¿Sabes lo que eso significa? Se hará más fuerte cada día. Podrás sentir tus mentiras, ver a través de tus manipulaciones. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que socave tu autoridad? ¿Cuánto tiempo antes de que tu propia manada empiece a escucharla a ella en lugar de a ti? El gran salón quedó en silencio. Entonces David se rió. Fue un sonido bajo, genuinamente divertido. ¿Realmente crees eso, verdad? ¿Te has convencido de que los lobos diamante son una amenaza para la autoridad alfa porque no puedes imaginar liderar sin mentiras y manipulación? Se movió para colocarse a mi lado, su presencia, una pared entre mis acusadores y yo. No necesito engañar a mi manada para liderarla. No necesito manipular lazos o gobernar a través del miedo. Así que, la idea de que María pueda socavarme simplemente siendo honesta es absurda. Pero les diré lo que ella es para mí. Es mi compañera. La misma diosa Luna la eligió para mí y la reclamo como mía ante testigos. Si quieren llevársela, primero tendrán que pasar por encima de mí. Un momento, tengo que hacer una pausa aquí. Todo este asunto, la intensidad de ese momento en el gran salón, fue tan surrealista. Aquí estaba yo, una chica que había pasado toda su vida intentando ser invisible, y de repente, este alfa, este hombre poderoso, no solo me salva de una muerte segura, sino que me reclama públicamente. ¿Reclamar? ¿Se dan cuenta de lo fuerte que es esa palabra? Es como si de repente mi existencia, que siempre había sido una carga, se transformara en algo digno de protección y posesión. ¿Y qué sentiría una persona normal ante esto? Yo, honestamente, me sentía como un cachorro asustado y a la vez extrañamente reconfortado. Por un lado, una parte de mí gritaba, ¡peligroso! ¡Huye! Esto es lo que siempre te ha dicho tu madre, los lazos son cadenas. Por otro lado, la fuerza de su presencia, la calidez de su mano en la mía, era como la pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba buscando. En mi antigua manada, la idea de un compañero era casi una transacción, un acuerdo práctico. Pero esto era diferente. ¿Era amor? ¿Era destino? No lo sé. Era un huracán de emociones que me dejó sin aliento. Y creo que David lo sintió también. Fue complicado. ¿Creen que era la decisión correcta en ese momento? ¿O simplemente la única opción viable? Nunca lo sabré con certeza, pero la sensación, esa es innegable. Las palabras me golpearon como una fuerza física. Me había reclamado públicamente, delante de mi antigua manada y de sus propios lobos, que se habían reunido en los bordes del salón. El lazo de compañero estalló en vida entre nosotros. Ya no era una atracción suave, sino un fuego rugiente. David se volvió hacia mí, sus ojos ámbar escudriñando mi rostro. Si quieres esto, si me quieres a mí, soy tuyo, María, completamente. Mi loba diamante ascendió a la superficie, sin forzar una transformación,
pero haciendo sentir su presencia. Y por primera vez en mi vida, no la empujé hacia abajo. Dejé que la certeza de la loba me llenara. Quiero esto, dije, mi voz resonando en el salón. Te quiero a ti. El lazo se encajó por completo y yo jadeé al sentirlo. Las emociones de David inundándome a través de la conexión. Protección, deseo, un amor que había estado creciendo desde el momento en que entró en esa sala del consejo. Y debajo de todo, un orgullo feroz porque yo era suya. Ya tiene su respuesta, dijo David a Carlos sin apartar la mirada de mí. Ha sido reclamada, está protegida, es mía. Abandonen mi territorio y no regresen. Estás cometiendo un error, Espinosa. Esa línea de sangre está maldita. Te arrepentirás. He dicho que se vayan. La orden de David llevó una dominancia alfa tan fuerte que incluso Carlos y José tuvieron que luchar para no bajar la cabeza en sumisión. Retrocedieron hacia la puerta, sus rostros desfigurados por la rabia y la humillación. Pero antes de que llegaran a la salida, algo sucedió. El suelo de piedra comenzó a brillar. Miré hacia abajo y vi símbolos aparecer bajo mis pies. Escritura antigua en un idioma que no reconocía. La luz se extendió hacia afuera en un círculo perfecto, y dentro de ese círculo, 7 formas comenzaron a elevarse de la propia piedra. Los guardianes me habían seguido. La has reclamado, dijo el guardián negro, su forma masiva completamente manifestada ahora en el gran salón de David. Has reconocido su valor. Has elegido estar al lado de la última loba diamante en lugar de temerla. Por esto te concedemos nuestra bendición. Los ojos de los guardianes se fijaron en el anciano Carlos y el beta José, quienes se habían quedado paralizados por el terror. Y ustedes que han cazado, asesinado e intentado borrar toda una línea de sangre, sepan que el tiempo de su poder ha terminado. La diosa Luna ve, los guardianes dan testimonio. Su manada está perdida. No pueden, tenemos derechos. No tienen nada, regresen a su territorio y prepárense. El Consejo Regional se enterará de sus crímenes. Cada lobo diamante que mataron, cada registro que destruyeron, cada mentira que contaron para justificar el asesinato. Todo saldrá a la luz. La voz del guardián se suavizó ligeramente, y cuando llegue el juicio, será absoluto. Carlos y José corrieron. No caminaron, no se retiraron con dignidad. Corrieron como lobos huyendo de un incendio forestal. Cuando se fueron, el guardián se volvió hacia David y hacia mí. Nos necesitarán en los días venideros. Los viejos poderes están despertando. Aquellos que temen el cambio lucharán, pero ustedes no estarán solos. Gracias, susurré, aún procesando la magnitud de todo aquello. No entiendo por qué me ayudan, pero gracias. Fuimos creados para proteger a lobos como tú. No es ayuda, es propósito. El guardián bajó su enorme cabeza en una reverencia. Eres la primera loba diamante en reclamar su derecho de nacimiento en 73 años. Eres la que hemos esperado. Y ahora que has encontrado a tu compañero, tu verdadero poder comenzará a emerger. La mano de David encontró la mía. ¿Qué poder? Lo verás. Con el tiempo, lo verás. Los guardianes se desvanecieron de nuevo en la piedra. Su presencia se retiró, pero no desapareció. Todavía podía sentirlos, un peso cálido en el borde de mi conciencia, listos para emerger si era necesario. El salón estalló en conversaciones, los lobos hablando unos sobre otros con emoción y asombro, pero yo solo escuchaba la voz de David mientras me acercaba más. ¿Estás bien? Lo miré, a ese hombre que había cruzado 500 kilómetros para salvarme, que me había reclamado delante de testigos, que me había elegido cuando todos los demás me querían muerta.
El lazo de compañero vibraba entre nosotros, cálido, correcto y perfecto. Estoy más que bien. Estoy en casa. Él acunó mi rostro entre sus manos, su toque suave a pesar de su fuerza. Pasaré cada día demostrándote que tomaste la decisión correcta. Te protegeré, te atesoraré, te defenderé contra cualquiera que intente hacerte daño. Lo sé, le respondí. Mi voz era un hilo emocionado. Puedo sentirlo a través del lazo, David. Puedo sentir todo lo que sientes. ¿Es abrumador para ti? Es perfecto. Él me besó entonces, delante de toda su manada, y el gran salón se llenó de vítores y aullidos de celebración. Sentí a mi loba diamante surgir con alegría. Sentí el lazo asentarse como la pieza final de un rompecabezas que no sabía que estaba incompleto. Cuando finalmente nos separamos, Laura nos sonreía con una gran sonrisa. Supongo que deberíamos empezar a planear una ceremonia de unión. La ceremonia más grande que haya visto la Sierra del Norte, confirmó David. Quiero que cada manada de la región sea testigo. Quiero que vean lo que yo veo cuando la miro a ella. No una amenaza, no una maldición, sino un milagro. En las semanas siguientes, la noticia de la última loba diamante y el alfa que la había reclamado se extendió. Algunas manadas enviaron felicitaciones, otras advertencias. Pero el Consejo Regional, después de escuchar el testimonio de los propios guardianes, despojó al anciano Carlos y a su consejo de su autoridad. La manada que había intentado matarme fue puesta bajo un nuevo liderazgo. Lobos que recordaban lo que se suponía que debían ser las manadas. Los antiguos miembros de mi manada que quisieron irse recibieron refugio en la Sierra del Norte. Muchos vinieron, incluyendo varios que se disculparon con lágrimas en los ojos por su silencio durante mi juicio. Y a medida que la primavera se convirtió en verano, mientras aprendía a controlar a mi loba diamante y descubría que mi poder no era la dominación, sino la claridad, la capacidad de ver la verdad y exponer las mentiras sin obligar a nadie a hacer nada, me di cuenta de algo profundo. Había pasado toda mi vida escondiéndome, creyendo que era peligrosa, creyendo que merecía el miedo que otros me mostraban. Pero la verdad era más simple y más hermosa. Yo era exactamente lo que la diosa Luna había previsto. Una loba que podía guiar a otros hacia la verdad en lugar de conducirlos con miedo. Un diamante en bruto, pulido por la adversidad, finalmente permitido brillar. La noche de la ceremonia de unión, toda la manada de la Sierra del Norte se reunió en un claro bajo la luna llena. 7 guardianes de piedra se erguían en el perímetro, su presencia un recordatorio de las antiguas costumbres. David vestía túnicas ceremoniales tradicionales, y yo vestía de blanco, un vestido que Laura había encargado, bordado con diamantes que captaban la luz de la luna. Entre la diosa Luna y estos testigos, comenzó David, su voz resonando en el claro. Reclamo a María Greystone como mi compañera, mi luna, mi igual en todas las cosas. Prometo protegerla, honrarla, estar a su lado contra cualquier amenaza. Le ofrezco mi manada, mi corazón, mi vida. Mi voz no tembló al responder. Ante la diosa Luna y estos testigos, reclamo a David Espinosa como mi compañero, mi alfa, mi igual en todas las cosas. Prometo estar a su lado, apoyarlo, compartir sus cargas y sus alegrías. Le ofrezco mi lealtad, mi corazón, mi vida. Nos transformamos juntos, nuestras formas de lobo emergiendo en perfecta sincronización. El lobo de David era masivo y negro como la medianoche, sus ojos ámbar brillando a la luz de la luna. Mi loba diamante se levantó a su lado, su pelaje blanco devolviendo la luz de la luna en 1000 facetas brillantes.
Y mientras aullábamos juntos, dos voces uniéndose en armonía, los guardianes aullaron con nosotros. El sonido se extendió por kilómetros, una proclamación de que los lobos diamante habían regresado. No como amenazas, no como armas, sino como lo que siempre estuvieron destinados a ser, guardianes de la verdad en un mundo que la necesitaba desesperadamente. Esa noche, después de la ceremonia, después de la celebración, después de que nuestra manada finalmente se dispersó para darnos privacidad, David y yo nos quedamos en el balcón de la casa del Alfa, contemplando nuestro territorio. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente. Dejar tu antigua manada, todo lo que conocías. Me incliné hacia él sintiendo su brazo rodear mi cintura. Me arrepiento de que me hicieran sentir que tenía que esconderme. Me arrepiento de los años que pasé asustada de lo que era. Pero irme, me giré para mirarlo, mi compañero, mi alfa, mi todo. Irme fue la primera elección que hice por mí misma, en lugar de por miedo, y me llevó a ti. Te habría buscado para siempre hasta encontrarte. Menos mal que solo tuviste que buscar 500 kilómetros. Bromeé. Nunca me vas a dejar olvidar eso, ¿verdad? Cruzaste 500 kilómetros por alguien que nunca habías conocido, porque tu madre te dijo que protegieras a los lobos diamante, y tuviste una corazonada. Eso es increíblemente romántico o increíblemente imprudente. Fue destino. En el momento en que oí hablar de ti, mi lobo lo supo. Incluso antes de entender lo que eso significaba, lo supe. Me atrajo más hacia él. Eres mía, María, mi compañera, mi luna, mi loba diamante, y pasaré el resto de nuestras vidas asegurándome de que nunca más dudes de tu valía. Mi loba diamante ronroneó con satisfacción, el sonido retumbando a través del lazo. Y tú eres mío, mi alfa, mi protector, mi hogar. Nos quedamos juntos mientras la luna subía más alto, dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico, dos lobos que habían elegido el amor sobre el miedo. Y muy abajo, tallados en los cimientos de la casa del Alfa, los 7 guardianes velaban por nosotros, esperando, protegiendo, sabiendo que la línea de sangre que habían guardado durante tanto tiempo finalmente estaba verdaderamente a salvo. La última loba diamante había encontrado su lugar en el mundo. No escondiéndose en las sombras, no huyendo de quienes la temían, sino de pie a la luz de la luna junto al Alfa, quien no la veía como una amenaza, sino como un regalo. Los ancianos habían intentado poner fin a mi línea de sangre. Me habían obligado a transformarme, creyendo que podían exponerme y destruirme. En cambio, me habían despertado. Y al hacerlo, me habían dado el mayor regalo de todos, el coraje de dejar de esconderme y la fuerza para abrazar exactamente lo que estaba destinada a ser. Una loba diamante, una luna, una fuerza de verdad en un mundo que había intentado enterrarla. Y mientras estaba en los brazos de David bajo la luna que había bendecido nuestro lazo, finalmente entendí lo que mi madre había escrito en ese diario tantos años atrás. Algunas líneas de sangre están destinadas a terminar, pero la nuestra, mi querida hija, está destinada a brillar. Y cuando finalmente te permitas ser vista, el mundo entero se maravillará con tu brillantez. Y hoy, no sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que fue una locura, un salto al vacío sin red. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es del todo claro, nada es perfecto, las emociones son un laberinto. Pero es mi vida, y la elijo cada día. Y eso, supongo, es más que suficiente.